buenas tardes, noches a todos y todas. Estamos muy contentos aquí de tener nuestro primer programa llamado En Inclusiva Con. Le pusimos ese nombre porque fue el más rápido que se nos ocurrió. En realidad no hay nada detrás de eso. Esta primera parte que me ven hablando a mí solo, que todavía no están las invitadas están tras bambalinas, es para hacer, y lo vamos a tener durante todo el programa, un poco una línea editorial. Y la línea editorial primera de este primer programa se refiere un poco egocéntricamente a un poco el camino que yo he vivido de eso. Respecto a la primera parte, a los cambios ideológicos que he ido viviendo respecto a la discapacidad también. Por ejemplo, yo y muchos de aquí saben que yo tengo un hijo dentro del espectro del autismo, que ya no es un niño, sino que ya es un joven de 18 años, pero eso me invitó a mí de forma bastante, no sé cómo decirlo, no era algo que yo busqué, ¿ya? No era algo que yo busqué, pero me hizo que me metiera mucho en temas de enfoque de derecho y de política pública. Y ese camino no ha sido absolutamente lineal. Ya, yo he cambiado de parecer una y otra vez. De hecho, algunas de las invitadas que van a ver hoy día saben, porque también me conocen hace tiempo, cómo yo he ido cambiando de opinión, incluso contradiciéndome brutalmente de un periodo a otro, así, ¿ya? Pero yo asumo las contradicciones como parte del ser humano, así que no tengo ningún problema y no choca absolutamente con nada con mi autoestima si yo me voy contradiciendo aquí o el resto de mi vida, para que usted lo sepa. Y una de las cosas que me pasó fue que yo empecé con varios compañeros y compañeras, con una agrupación que también muchos de ustedes quizás ya conocen, que se llama Colectivo Autismo Chile, y con ellas peleamos dimos batalla por varias luchas por política pública, ¿ya? Y en ese camino teníamos una visión bastante individualista. ¿Ya? De hecho, ahí fue en ese tiempo, estoy hablando del 2013, 2014 y 2015 quizás, teníamos una visión bastante referida solamente al espectro del autismo. Y no piensen que era una visión sesgada en términos de desconocer que existieran otras realidades, sino que tenía que ver más con no, no sentirnos capaces de meternos a tratar de liderar un movimiento de discapacidad que fuera más amplio. Por lo tanto, nos quedamos un poquito del segmento del espectro del autismo. Y eso nos llevó a dar luchas, algunas que sí tuvieron frutos y otros que no. El tema es que por ahí, por el 2016, 2017, ¿qué pasó? Que ya las luchas que estábamos dando desde la perspectiva del autismo y desde el colectivo Autismo Chile se empezaron a quedar chicas. Se empezaron a quedar chicas porque empezamos a conocer otras condiciones, otras realidades, algunas muy ligadas al espectro del autismo, pero así todo desconocidas aún para la mayoría de la gente que participábamos del colectivo. Por lo tanto, la visión empezó a cambiar y ahí es donde muchos dicen, pero el colectivo Autismo Chile desapareció. No, siempre me gusta aclarar esto, el colectivo Autismo Chile no desapareció. Lo que pasó fue que se fundió dentro de los colectivos de discapacidad. Empezamos a trabajar desde un enfoque más general para buscar políticas públicas que favorecieran a todos y a todas. Y fue un hecho que ustedes van a encontrar súper natural el cambio que tuvimos. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer otras realidades, po. Conocí también, por ejemplo, otras fundaciones, ¿ya? Otras fundaciones que hoy día tenemos dos invitadas, ¿ya? Otras fundaciones, otras realidades, otras problemáticas, otros grados también de necesidades de apoyo en términos, por ejemplo, de las cuidadoras. Entonces, una vez que ya nos empezamos a conocer y yo empecé a conocer esas realidades, el paso siguiente fue eh, el lógico. Fue, no podemos pelear nuestra propia parcela. Y pasaron el tiempo, nosotros con ese trabajo, ya un poco ligado más al mundo de la discapacidad, y aparece el tema de la ley de autismo. Nuevamente reflota un tema que nosotros ya planteamos en 2014-2015, cuando nosotros trabajamos todavía solos. ¿Ya? Así que
Eh, Voy a ser sumamente honesto y transparente con usted al decirle que me parece bien. Sí, me parece excelente. Me parece excelente y que se vaya a avanzar una política pública. Pero lo que les pido a la gente, a los que trabajamos, ahora también incorporando, a los que trabajamos en esta mesa, es siempre tener la mirada fija en el mundo de la discapacidad en general. Que esta sea la puerta de entrada para que otras muchas condiciones puedan lograr las mismas políticas públicas y mejor aún, ojalá todo se fusione en un gran marco legislativo de protección a las personas con discapacidad en su totalidad, sin dejar a ni uno y a nadie atrás. Y eso también considerando, obviamente, el enfoque de género, ¿ya? Que tiene que estar muy presente aquí, porque aquí lo sabemos muy bien, los hombres peludos que estamos acá, que finalmente en un 90 y tanto % de los casos, yo diría, estoy inventando, pero 90 y tanto %, eh, el rol de cuidador primario recae en la mujer. Por lo tanto, el enfoque de género y la lucha por la discapacidad, la verdad que son indivisibles en este momento. Así que eso, como primera editorial, yo quería manifestar eso, un poco avanzar hacia una política pública más general para la discapacidad, y es en ese, en ese marco, en, ese, en este contexto que le estoy contando, es que nace el programa En Inclusiva Con. ¿Ya? La idea es que ya empecemos de ver solamente el espectro del autismo, sino que empecemos a mirar otras condiciones. Y para eso hoy día tenemos dos grandes invitadas. Así que voy a pasar a presentarlas. O sea, más que pasar a presentarlas, hola chicas, ¿cómo están? Primero que todo, bienvenidas. Hola, buenas noches, gracias. Gracias por este espacio, por darnos visibilidad a las enfermedades igual poco frecuentes. Ya, Hola entonces José, gracias por la invitación. les voy a pedir así algo bien patudo, porque como yo no preparé así como un texto, o sea, aparte de lo que hablé, ya, pero yo no preparé algo como tan formal, les quería pedir que ustedes mismas se presenten. Jessica, aparte tú. Bueno, para quienes no me conocen, soy Jessica Cubillos, vicepresidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, FEMPOF Chile, y una de las cofundadoras de la Fundación Caminamos por Ellas y Ellos Síndrome de Rett Chile, una condición poco frecuente, como diría José en alguna oportunidad, prima hermana del autismo. Y bueno, me he visto involucrada en este camino relacionado con la discapacidad y el tema de las cuidadoras por mi hija menor, Luciana González, que actualmente tiene 10 años, quien vive con esta condición poco frecuente. Muchas gracias, Jessica. Alejandra, por favor. Bueno, mi nombre es Alejandro Holguín, soy también cofundadora de la Fundación Síndrome de Dravet Chile, también soy vicepresidenta. Soy parte también de los líderes de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, ¿ya? Y esto me trae también como mamá cuidadora. Tengo a Poco mi hija frecuentes, Violeta, que tiene 4 añitos, y ella es la que me llevó a este camino. Muchas gracias. Así que dos tremendas mujeres, dos tremendas invitadas que tenemos hoy día para conversar varias cositas. Bueno, yo me presento, no sé si es necesario, es que me da un poco igual, pero bueno, soy José Pérez, es verdad que lo pusimos, soy un ser humano, ¿ya? Y lo vamos a dejar ahí en términos generales para que usted se haga la idea que usted quiera, si es que no tiene alguna preconcebida ya. Eh, Quería partir un poco diciendo justamente lo que ya dijo Jessica Cubillo, que aquí vamos a hablar de dos condiciones principalmente, ¿ya? Principalmente que es el síndrome de Rett y el síndrome de Dravet, ¿ya? Ambas condiciones se les conoce coloquialmente como primas hermanas del espectro del autismo. Desde algún aspecto más técnico se le llama también el autismo sindrómico, porque son síndromes, ¿ya? Que hay una base genética de ciertas características, que ya vamos a hablar de todo eso, pero además la manifestación conductual de estos síndromes está muy ligado al espectro del autismo. Hay gente que piensa que esto es poco común, ¿eh? Y no es.
No, la verdad es que hay bastantes síndromes que tienen manifestaciones conductuales. Hoy día estamos viendo dos, vamos a ver dos, pero la verdad es que las que están ligadas son cerca de 150. Es una cosa de cantidad. Y eso, si lo tomamos en consideración dentro del espectro, nos abriría un espectro que ni Lorna Wynn, ya los que conozcan los primos saben de qué estoy hablando, ni Lorna Wynn había soñado un espectro tan amplio, si es que involucramos también a todas las personas de este autismo sindrómico, o como nos gusta decir aquí, las primas hermanas del autismo. Así que, para que usted entienda, primero les quería pedir a las chiquillas que si nos puede contar, Jessica, voy a partir por ti, si nos puede explicar un poco de en qué consiste el síndrome de Rett. Primero, ¿está bien decirlo síndrome de Rett así, tal cual? Sí, tal cual, Ya. así tal. Bueno, el síndrome de Rett está ligado al cromosoma X, por lo tanto, quienes viven con la condición son mayoritariamente mujeres de distintas edades. Tenemos en nuestra organización niñas de año y medio hasta mujeres de 33. En el camino, como bien mencionaste tú, el tema de que hay síndromes diversos que comparten características del autismo, nosotros también como organización lo hemos visto, ya que si bien iniciamos este camino alzando la voz por la condición del síndrome de Rett, eso fue en el 2017, en medida que hemos ido avanzando, hemos descubierto que nuestra organización, gracias al esfuerzo de las propias familias que han podido realizar el estudio genético o se vieron beneficiadas con un estudio que pudimos realizar el año pasado en conjunto con la doctora Gabriela Repeto, que sus hijas no tienen síndrome de Rett, sino que otras condiciones poco frecuentes que están asociadas justamente al autismo. Y como bien dijiste tú, son muchísimas. Hay que considerar, por ejemplo, que en el caso de las condiciones o enfermedades poco frecuentes son más de 8.000 y muchas de ellas son síndromes poco frecuentes. Entonces yo creo que ese número que tú hablaste de 150 probablemente pueda ser mucho O más. sea, mucho más, claro. Yo estoy hablando Seguramente. de un paper que vi una vez. Exacto, entonces pueden ser muchas más y en el caso nuestro, claro, partimos, como te decía, pensando en el RET y pensando en que la mayoría de nuestras chiquillas eran RET, porque así la clínica lo decía, y estábamos a la espera entonces de los estudios genéticos y descubrimos con sorpresa, la verdad, porque de verdad muchas familias, algunas participaron de este estudio el año pasado y ya eran jóvenes adultas, muchas de ellas teniendo la clínica diagnosticada con Rett, que el año pasado descubrieron que era otra la condición con similares características al Rett, pero que también estaba asociada al autismo. Entonces, como se darán cuenta, es súper, súper amplio. Y puedo profundizar que en el caso del síndrome de Rett fue asociado al autismo hace ya años atrás. En el DM5 estaba, o en el anterior creo que se DSM-4. manifestaba, claro, se manifestaba que era parte y se le daba como característica que era un autismo severo. Y después en el DM5 ya se saca el síndrome de Rett porque se descubre entonces que tiene una base genética. Entonces, muchas de las características, como bien mencionabas tú, las compartimos, la causa también la hacemos nuestra porque vivimos muchas situaciones complejas con nuestros hijos. Quiero mencionar que también hay casos de varones que es aún más infrecuente que suceda, pero llamémoslo milagro, llamemos simplemente vida, que llegan hijos varones con esta condición De o hecho, me con... acuerdo, Jessica, disculpa, Sí, sí, dale. me acuerdo que ustedes incluso tuvieron que hacer, corrígeme si me equivoco, porque ustedes partieron Caminamos por ella, así se llamaba la Sí, fundación, y tuvieron que hacer el exactamente. enfoque de género cuando aparecieron estos chicos, po. Exactamente, justamente para que nadie sintiera que su hijo no era parte de esta causa, es que cambiamos el nombre y como bien dices tú, iniciamos como caminamos por ellas y de pronto apareció Tomás, que finalmente tiene una condición que es el FOXG1, que es muy similar al Red, pero él es Tomás y no lo podíamos dejar afuera, entonces cambiamos el nombre y ya está. Y así nos ha pasado y se han incorporado familias con varones con condiciones poco frecuentes asociadas al RET y hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo. Lo que yo hoy estoy explicando es en base a lo que he ido
aprendiendo, valga la redundancia, en ningún caso desde la mirada clínica, solo desde la experiencia misma y de verdad que ha sido duro, pero también ha sido fructífero porque nada, pues, nosotros, bueno, yo en lo particular al colectivo Autismo Chile lo teníamos súper idealizado y era un, no sé, pues como el papá o la mamá, y nosotros estábamos recién partiendo y de verdad que fue de un buen apoyo. Nosotros hemos aprendido, particularmente ya Para las bien y para mamás, mal, me imagino, para los para bien y dos. para mal, ¿Sí? como tú, así como nosotros quizás pudiéramos ser algún referente de alguna otra organización, con lo bueno y con lo malo, pero hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo y conectándonos también con otras organizaciones. Ya, Jessica, mira, después te vamos a seguir hablando un poco del tema ya organizacional, para que la gente lo sepa. Vamos a hablar también de líneas políticas, entendiendo política. Cada vez que digamos política acá, por favor, no se confundan, no estamos hablando de partidos. Estamos hablando de política pública, enfoque de derecho. Eso hay que aclararlo porque siempre por ahí hay alguien que se pierde y dice, yo no vine para acá a hablar política, todo es política. Yo moviendo la mano así es un acto político. Así que, dicho esto, Alejandra, por favor, tú podrías explicarnos, yo estoy un poco más familiarizado con Mm. el tema del síndrome de Rett, porque, corríjanme de nuevo si me equivoco, aquí yo estoy aprendiendo igual que toda la gente, creo que es más poco frecuente el síndrome de Dravet, ¿ya? Entonces, yo conozco algunas cosas, algunas características, pero no conozco la esencia misma. ¿Tú podrías explicar un poco en qué consiste esto? Bueno, el síndrome de Dravet, que es, como tú bien lo dijiste, es mucho menos frecuente. De hecho, nuestra familia, la mayor, tiene 25 años, ¿ya? Y la mayoría son bien chiquititos, son bien niños lo que tenemos en la fundación. Y esta es una mutación genética, ya que no es heredada, ya, y se empieza a desencadenar en el primer año de infancia. Esto empiezan con convulsiones prolongadas, muchos estatus, ya, y que lamentablemente en Chile, como no se conoce, y lamentablemente nos tratan como una epilepsia refractaria más, nos colocan algunos medicamentos que tampoco son buenos para el síndrome, porque no nos tratan como síndrome, sino que es una epilepsia refractaria, Disculpa, ¿ya? cómo se hace la identificación del Con síndrome? con un examen genético, ¿ya? Ya. Es la única forma de saber que tiene esta mutación genética. Y mandan a hacer un examen genético a los niños y también a los padres para saber si hay alguna herencia, pero no, en la mayoría, prácticamente casi el 99% son mutaciones que van en la formación, ¿ya? Y te quería preguntar, después le voy a preguntar lo mismo a Jessica, que ahí yo no le pregunté, pero vamos a ir poniendo así todo el rato. ¿Sí? Eh, eh, ya, entonces, durante el primer año se observa que hay convulsiones. Yo me Sí. imagino, sin tocar el tema, sin abordarlo desde un punto de vista compasivo, sino que desde un punto de vista bien objetivo, debe ser bastante dramático el tema de la epilepsia desde tan pequeña, ¿cierto? Sobre todo el choque porque es un embarazo sumamente sano, siempre por lo que hemos conversado con nuestra familia, porque piensa que nosotros recién somos una fundación que estamos en pañales. Ya. Entonces, hace poco ya empezamos a compartir con la familia y nos dimos cuenta que ya no estamos caminando solos. Entonces empezamos a dialogar y empezamos a ver que todos coincidimos que era un embarazo sumamente sano, que los primeros meses era todo sano, el primer control siempre sano, todo sano, y de repente, de la nada viene la convulsión y ese choque es bien fuerte para sobre todo la mamá, que siempre estamos con ellos, somos mamás cuidadoras. Y lamentablemente no son convulsiones que son cortas, sino que siempre viene con un estatus. Las primeras convulsiones son estatus, que duran, no sé, lo menos 25 minutos, lo máximo puede durar 1 hora, 2 horas, lamentablemente dependiendo de la asistencia que haya tenido en urgencia. Hay tratamiento farmacológico. Bueno, yo sé que cuando son epilepsias refractarias, justamente una de las características es que son de muy difícil control y son Claro, manifestaciones más bien globales del cerebro, no tan claro, focalizadas en cierta área. sí. Entonces, se ha llegado, en el caso del síndrome de Dravet, ¿se ha llevado a algún tipo de tratamiento Mira, farmacológico respecto? ese tema es
súper delicado porque lamentablemente no se tiene mucho conocimiento. Los neurólogos igual falta mucho que se especialicen en este tipo de enfermedades poco frecuentes. Nosotros siempre todos enfocamos a España, que son los pioneros y hay muchos especialistas en Dravet. Aquí en Chile, como te decía, falta mucho y hay muchos Bueno, más encima son medicamentos. españoles y también lo entendemos, que también la gente puede pensar que es absurdo lo que estoy diciendo, pero que es real, porque cuando uno empieza a buscar información más rigurosa respecto al la que tenemos primera de mano, es la que podamos leer y que podamos entender más rápidamente. Uh-huh. Recuerda que, por ejemplo, Alejandra dice, y claro, y de repente en un año pasa todo esto y yo necesito informarme rápido de lo que está Claro, sucediendo. claro. Entonces, como te decía, hay muchos medicamentos que están contraindicados para Dravet. Por Ya. ejemplo, un medicamento que es frecuente en una convulsión para pararla es la fenitoína, pero ¿Sí? para nosotros, como síndrome de Dravet, es fatal. Y lamentablemente Uy. ya todas las familias hemos pasado por la fenitoína y hemos Sí, porque, pasado por porque convulsiones es de como el 1 tratamiento hora, dos estándar que se horas. prueba. Espérame un poquito. Claro. Y a ver, cuando tú me dices que, por ejemplo, presenta contraindicaciones, me imagino, Uh-huh. a ver, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a que, porque Medicamento. sí, no, me refiero, Medicamento. Uh-huh. puede ser que el medicamento no haga nada, ¿ya? Me lo estoy imaginando yo desde mi ignorancia. El medicamento no hace nada, por lo tanto, finalmente no ayuda o derechamente hace mal No, en él. hace mal. Por ejemplo, la fenitoína acelera la convulsión. Wow. Y es lo primero que Entonces, da. y es claro, hay muchas familias que hemos llegado y lamentablemente es una lucha que tenemos las mamás con los médicos que están ahí en primera línea, como se dice, y tenemos que estar diciéndole, mi hijo tiene síndrome de Dravet, que lamentablemente no lo conocen, entonces dicen, ya, pero esta es una epilepsia, y nosotros estamos, no, pero es que este medicamento no se le puede dar, y ellos dicen, no, nosotros somos los médicos, nosotros vemos. Entonces, siempre, lamentablemente, ya tenemos una vulneración, ya nos sentimos mal por las condiciones que tiene nuestro hijo y nuevamente nos vulneran en los sistemas de salud, Mira, vamos a dar, dejándonos de lado. te voy a detener solamente, Uh porque vamos a dedicar una parte del programa completa a hablar de esas vulneraciones de derechos, ¿ya? Para dejarlas -huh, bien uh claras, -huh. simplemente por eso. En este momento que quería yo abordar, que creo que hay comentarios, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero saludar a otros primas hermanas del autismo que están con nosotros. Carito Riquelme, quien dice que tiene un hijo con síndrome de Moebius y autismo. Angélica Valderrama, que señala que su hija tiene una mutación del gen 8 del canal de sodio y ella tiene autismo sindrómico. Y bueno, con lo que nos está contando nuestra invitada, sale el tema precisamente de que si estos exámenes genéticos los hacen en el sistema público, acá en el chat indican que generalmente son particulares y caros, lamentablemente, y Gema comenta que nuevamente caemos en el diagnóstico, el cual requiere exámenes genéticos, muy difícil para algunas familias, no están considerados dentro del sistema público. Eso. Ya, muchas gracias a las personas que están participando. Hoy yo hice una rotería, disculpen. Aquí en los comentarios está Marjorie Barrera, ya que es la voz en off, que es bien ordinaria nuestra voz en off, porque en realidad está acá al lado. ¿Ya? Nosotros hacemos como que escuchamos, así como, a ver, por interno nos dicen, pero está acá al lado, aquí está sentado en una silla, acá al lado. ¿Ya? Y también ahí llevando la señal a todos sus hogares está Chris, que aplicando todo el nepotismo que podemos, también es mi primo, entonces así todos ganamos, no, aquí nadie gana nada, eso es lo peor, ¿ya? Pero dicho esto, gracias por los comentarios, ¿eh? Porque qué rico que empezaron a aparecer, se dan cuenta, chicas, antes de darle la palabra a ustedes, sigan, lo importante que son estos espacios. Yo me acuerdo que cuando abrimos Autismo Chile, se hablaba mucho de autismo, sí, pero se hablaba poco desde el punto de vista de la familia y los que lo vivían, ¿ya? Y cuando se abrió el espacio de Autismo Chile, llegaron inmediatamente
y llegaron solas un montón de familias, no hubo que ubicarlas, porque todos tenían la misma vivencia y todos estaban esperando que se abrieran espacios. Entonces me gusta que con toda humildad lo digo, que este espacio también empiece a llamar de inmediato a otras condiciones y a decir, oye, estoy viendo acá, también soy de estos primos hermanos del espectro de autismo. Ya, ahora sí prosigamos. Yo quería preguntarle a ustedes, respecto a ti, Jessica, para partir, ¿cuáles son las características? Ya nos explicaste un poco la génesis y nos hiciste un plano bastante completo y general, pero ahora quiero que vaya un poco más hacia lo puntual. Conductualmente, ¿qué ves en el síndrome de Rett? ¿Qué ves en tu hija? ¿Qué es lo que pasa en términos del comportamiento del lenguaje? ¿Hay lenguaje? ¿No hay lenguaje? ¿Escaso desarrollo del lenguaje? Etcétera. Explícanos así como bien, para la gente que no conoce del síndrome de Rett, diga, tienen estas características. ¿Cuáles serían esas características, Jessica? Ok, bueno, como mencionó Alejandra, y puede ser sorpresa para algunos de ustedes, la verdad es que muchas condiciones o enfermedades poco frecuentes, y sobre todo los síndromes, compartimos muchas características comunes. Y en el caso del RET nos pasa lo mismo que Dravet. El embarazo generalmente, ahora bien, cada vivencia es única y cada niño es un universo en sí mismo, aunque compartan una misma condición o síndrome, pero ocurre por lo general que el embarazo, como dijo Alejandra, también es un embarazo sano, sin mayores alteraciones. En general es un parto absolutamente normal, sin alteraciones mayores. Y esto nos ocurre y se empiezan a notar algunas características también cerca de los 6 meses, 18 meses. Vienen las primeras señales en que cuando, por ejemplo, uno ya es mamá de uno o dos niños más, tiene ahí como una alarma y este instinto te aflora y vas observando que tu hijo es diferente a los otros dos. Es por lo menos lo que me ocurrió a mí y también lo que hemos compartido con nuestras familias, la vivencia de que vamos observando y viendo que esta otra hija se va comportando de una manera distinta. En el caso personal, cuando yo noté de Luciana que, por ejemplo, era demasiado quieta, demasiado pasiva en el día, ya tenía aproximadamente 6 meses, no tenía ningún ánimo de cómo sentarse, ponerse de guatita era un temazo y si ocurría era mucho el llanto. Lloraba particularmente muy fuerte en la noche, había alteración en ella con ciertos sonidos que para nosotros podía ser algo tan normal como que un perro ladró, ni siquiera de manera estruendosa, sino que el ladrido del perro le molestaba y era en ella una Exacto, todos manifestación estos temas sensoriales sensoriales, que sensoriales, son muy, muy, muy comunes en el autismo también, aquí están claro, claramente la parte, manifestándose. exacto, la parte sensorial en ella era demasiado sensible. Entonces, obviamente, la ignorancia en ese minuto era profunda de mi parte, yo no entendía lo que estaba pasando. Después ocurrió que estábamos esperando los típicos hitos que te dicen los médicos que van a ocurrir, que a cierta etapa va a empezar a querer gatear o por lo menos va a querer ponerse de pie o si tú le ibas a dar la manito iba a querer caminar, en ella no, en ella significaba cualquier acción que nosotros quisiéramos hacer para que ella se pudiera poner de pie era llanto. Y ahí empezamos a ver situaciones que nos parecían en ese minuto como particulares. O sea, la Luciana nunca gateó, pero se arrastraba de poto. Y eso Ya. también muchas familias lo hemos compartido. Se arrastraba de potito, entonces yo decía, a ver, pero ¿por qué está haciendo esto, cachai? O sea, ¿por qué así? No me abrazaba. Y eso fue súper heavy para mí como mamá. Sí. Yo la tomaba y ella lo típico que tú como que le das los brazos a un bebé, a una guagua, y tiende obviamente a hacer lo mismo y a querer abrazarte. La Luciana no, era como tomar una muñequita, siempre sus brazos hacia abajo. Pero tampoco era evitativa, así como que, básicamente como que se dejaba estar nomás. Claro, era como una muñeca. Era así, Ya. yo la tomaba y ella ya, bien, pero nunca me pedía abrazo, era como una sensación tan particular. Y lo otro que me llamó a mí la atención y también lo hemos hablado, que no había interacción con juguetes. La típica que Ya. uno se llena de cachureo, Sí, perdón pues. si hay fanáticos ahí de los juguetes, pero yo ya tenía dos hijos, entonces tenía un montón de juguetes y la Luciana nada, No nada, lo no le pescaba. llamaba la atención para nada. Entonces ahí fui poniendo como esta atención mayor en querer saber
qué pasaba. Y claro, y eso va coincidiendo con lo que nos dicen las guías clínicas en el fondo, que como bien dijo Alejandra también, nosotros tomamos la referencia de España, que hablan justamente de eso, porque hay un desarrollo relativamente normal, si hablamos de la normalidad que ya Sí. está como instaurada, pero en el fondo que se supone están estos hitos que se van cumpliendo y luego surge algo así como un estancamiento. Entonces, por tanto, quien pudo caminar o pudo moverse lo deja de hacer así, pero de manera súper potente, onda. Ese estancamiento está definido más o menos en una etapa, en una edad. Sí, sí, de hecho el síndrome de Rett tiene como fases o estadios creo que se llaman y que están súper marcados y tienen una edad cronológica. Entonces se supone que entre los 6 meses a 18 meses uno ve estas como sensaciones particulares en donde ve que el ruido y la parte sensorial en ella está muy marcada y les afectan ciertos espacios, compartir con tanta gente, les molesta ciertas situaciones y ruidos particulares. Después, entre los 4 y los 10 años se ven también marcados otros aspectos, como te decía, aquellas que lograban caminar o lograron ponerse de pie, lograron decir mamá, papá, lograron pronunciar algunas palabras o frases a cierta edad, entre los 4 y los 10 años, si no recuerdo mal, aquello desaparece y estrepitosamente, o sea, no es que lo fueron dejando de hacer paulatinamente, sino que alguien que pudo haber estado caminando hoy, ya mañana puede que no lo haga. Y también, y ahí tenemos otro punto común con la Alejandra y con otro síndrome, está presente la epilepsia refractaria en el RET. Claro. También tenemos en el fondo un RET atípico en donde la jovencita, la niña, puede lograr con mucho esfuerzo y terapia, lograr ponerse de pie y caminar, pero por ejemplo no controla esfínter, no hay una comunicación verbal, sí hay una comunicación, que eso también lo hemos ido aprendiendo en la familia. Hablar no es solo comunicarse de esa manera, también se comunican con la mirada, en sus acciones, en su forma de expresar enojo frente a ciertas situaciones. Claro, es que ahí hay que diferenciar, que también aprovecho de explicarlo porque también pasa algo en el autismo, hay que diferenciar el habla, el Sí, lenguaje, de la comunicación. Hay exacto. chicos que son comunicadores muy hábiles, muy buenos comunicadores, pero preverbales, ¿ya? Esto del preverbal es común verlo en el síndrome de Rett, Sí, ¿sí? sí, sí, es común. Sí, es común. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, la Luciana o sea, decía claramente y había una intención comunicativa en ella verbal y logró por lo menos 30 palabras. Pero con el tiempo eso se ha ido perdiendo y con suerte yo creo que hoy mantiene unas 5 o 6. Ya. Y tenemos también el red clásico, que es un red súper maldito, complejo, que tiene a nuestras niñas postradas, con un requerimiento de distintos profesionales del área de salud, con botón gástrico, viviendo con epilepsia refractaria, con problemas al corazón. De verdad que es muy potente y muy fuerte aquello, y muchas veces se confunde el diagnóstico con parálisis cerebral. Ok. Entonces ahí volvemos a caer con el tema de lo preciso y lo importante que el sistema público pudiera tener el tema del estudio genético, porque muchas de las familias con estas condiciones u otras poco frecuentes pasan entre 4 a 9 años en que vamos de un diagnóstico a otro, de un diagnóstico a otro, hasta llegar al que es correcto. Y cuando hablo de correcto, no es para llegar y poner un nombre, sino que No, no, no. cuando uno llega a eso, puede darle una mejor calidad de vida a su hijo porque te va a ir dirigiendo mejor, ¿cachai? Y eso es Tiene lo que que ver nos con pasa las hoy día. definiciones de apoyo, tiene que ver mucho con las Exacto, definiciones de apoyo. Eso a veces se exacto. entiende poco desde algún, no sé por qué, la verdad, no sé por qué se entiende poco, algo que es bastante lógico. Yo trabajo, aparte de temas de políticas públicas, enfoque de derecho, yo trabajo también en diagnóstico de espectro del autismo. Y muchas veces me he recibido como, no una crítica tan directa, pero sí solapada de tú estás etiquetando a los niños. Y yo lo que estoy haciendo es definir necesidades de apoyo. Porque Exacto. a esa condición, como lo mismo que ustedes están diciendo, al RED, al DRAVE, ¿cierto?
hay apoyos que ¿para qué vamos a empezar a tratar de descubrirlo, ¿cachai? De descubrir la pólvora, haciendo que ya hay estudios, agarrémonos de eso, y para saber de eso tengo que entender el nombre. Veanlo tan simple como necesito tener un nombre para ponerlo en Google. Así, desde eso hasta llegar y encontrar doctores que estén especializados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿Ya? José, antes de darle el paso a la Alejandra, solo quería agregar que la importancia que has dicho tú es tan potente y la compartimos tan ampliamente, porque en el fondo es cortar Sí. el tiempo de esa búsqueda innecesaria. O sea, si por ejemplo lo que dice Alejandra, que hay un medicamento que a los chicos que tienen Dravet les afecta y que eso ya esté y que se sepa y que se respete, obviamente hace que la vida de las otras personas que vienen y que van a nacer con esta condición tengan una mejor calidad de vida. Y lo mismo pasa en el reto, o sea, si nosotros podemos traspasar esta experiencia de tanto madres como padres, de todo lo que hemos ido viviendo, le vamos a hacer el camino más fácil a quienes van a nacer y no van a tener que pasar por la misma mierda que hemos pasado nosotros. Entonces, ¿cómo no nos van a escuchar? ¿Cómo no nos van a querer escuchar? Y eso no solo pasa por un tema político, también pasa por algunas organizaciones, ¿cachai? Y algunas personas que creen que uno está hablando por hablar y no, o sea, tiene que ver con querer hacerle la vida un poquito más fácil a otros cuando para nosotros y para tantas otras más que llevan años en esto, le ha sido tan difícil. Y de hecho, esto se suma un poco al tema que yo planteaba en la editorial de este programa, de que también las organizaciones de autismo, ojo, yo no estoy diciendo sin razón, con razón, también están buscando todo este tema del diagnóstico temprano, ya que en Chile a veces el promedio de estar por los 4 o 5 años, siendo que es un diagnóstico que perfectamente se podría hacer entre el año y medio y los 2 años. Y hay toda una pelea por los protocolos de diagnóstico temprano, pero finalmente nos estamos dando cuenta que esta necesidad de diagnóstico temprano no es solo del autismo, ¿ya? Y hay muchas condiciones que también comparten las mismas luchas sociales que nosotros tenemos con el espectro, lo digo en términos personales. Así que, Alejandra, un poco retomando desde el mismo punto que le preguntaba a Jessica, me gustaría saber, tú ya explicaste también, incluso nos hablaste de esta epilepsia refractaria, nos explicaste de este del desarrollo un poco hasta el año, ¿cierto? Quisiera saber un poco lo mismo que le preguntaba a Jessica, ¿cómo es el síndrome de Dravet en términos conductuales, en términos de lo que uno ve? A eso me refiero. ¿Cómo tú lo explicarías derechamente a mí, que yo conozco muy poco? Entonces, si yo te pregunto, ya, pero ¿qué pasa? ¿Qué tengo que ver? ¿Cachai? Ujú. ¿Qué me dirías? ¿Cómo me lo contarías? Bueno, hay atraso cognitivo, eh, Ya, hay de lenguaje, ya eh, eh, también de la marcha. Por ejemplo, mi hija también empezó recién a gatear al año y empezó a caminar como al año 6 meses. Pero lamentablemente igual ellos tienen una hipotonía, tienen ataxia, hay problemas también en la columna, siempre hay que estar viendo todos los temas de musculatura. Hay mucho problema. Y cuando empezamos a ver también que habían ya rasgos del espectro, era cuando ya empezamos a verla cuando estaba jugando, que ella no hacía los juegos que particularmente, no sé, porque si juega con una casita, que juegan y personifican. No, ella todo era fila, todo era en colores, entonces ahí empezamos a ver ya, aquí hay, pero es parte de, empezamos a investigar porque nadie te dice qué es lo que puede venir, solamente las mamás o nosotros como papás vamos investigando. Y ahí claramente dice que tienen del rasgo del espectro, de lo que te había estado contando recién, pero tiene mucho que ver, también concuerdo con Jessica, que lamentablemente aquí en Chile no se están haciendo estudios genéticos. Y y en Dravet es sumamente importante identificarlo a tiempo, porque podemos ver que hay mejor calidad de vida cuando comenzamos con un buen tratamiento al primero o al segundo año de vida. ¿Ya? Y, por ejemplo, hay médicos que
a mí me pasó particularmente de que nosotros le hicimos el examen genético, pero me dijeron, no, todavía no lo vamos a diagnosticar como Dravet. Y tú decís, ya, ok, perfecto, pero no sabes el daño que le estás causando. Después llegamos a otra neuróloga que sí la diagnosticó con Dravet y dijimos, ya, empecemos con el tratamiento que tiene que ser para Dravet. Ella empezó con dieta cetogénica y con otro ¿Ya? tipo de medicamentos, y mi hija, o sea, avanzó un montón, fue otra Violeta, empezó a caminar, su marcha se estabilizó mucho mejor, empezó a conectarse un poco más, y vemos que todavía, como vuelvo a recalcar, falta mucho en especialidades en este tipo de enfermedades poco frecuentes. Que Me si lo decía, podemos ver, uh-huh. decía Jessica y decías tú también que al parecer también como que es muy común también como comparten esta epilepsia refractaria por lo general o muy frecuentemente, por decirlo de alguna forma, va a tener un impacto sobre el desarrollo cognitivo, Uh-huh. ¿ya? Por lo tanto, en ambas condiciones al parecer sí se observa discapacidad intelectual asociada, Uh-huh. ¿cierto? Sí. Pero también me ha llamado la atención que también tiene no quiero decir afectación para no pasarnos al lado clínico, que no me agrada para nada, pero sí va a tener un impacto en el desarrollo motor, Sí, ¿o no? sí. En ambas condiciones, y en Dravet también se da esto que relataba un poco Jessica, en términos de, se supone que, ¿cómo se llama? Habilidades adquiridas que se empiecen un poco a perder o se observa un retroceso en el desarrollo motor. Sí, porque, bueno, como te decía, si no hay un buen tratamiento, lamentablemente pueden generar muchos más estatus epilépticos y eso hace que haya un retroceso, Ya, ¿ya? Entonces, hay niños que no, que van avanzando y tienen un buen tratamiento y avanzan sumamente bien, pero hay otros que no están con buenos tratamientos y lamentablemente vemos una y otra vez que siguen con estatus, siguen con crisis y esto hace que haya un retroceso. La mayoría de nuestros niños igual siempre nos sorprendemos como mamás que después de una crisis ellos se levantan como que aquí no ha pasado nada y sigamos para chuta, adelante y eso es la fuerza igual que nos dan. O sea, es increíble sí. verlo después de que, no sé, una hora convulsionando o pueden ser 5 minutos, pero después de una siesta que se dan, ellos ya, mamá, sigamos jugando y estemos para adelante. Es Ahora increíble lo que hacen. es Uh-huh. súper importante lo que tú estás diciendo, porque simplemente para que la gente se haga la idea, la gente que está viendo, escuchando esto, cuando tú tienes epilepsia, que son convulsivas, por lo general, claro, esto sucede aquí en la cabeza, pero te está afectando muscularmente todo el cuerpo, que tiene unas fuertes contracciones, sacudidas, y eso es de un desgaste pero brutal. Entonces, no es para nada menor lo que nos está comentando Alejandra en términos de que verlo así parando es, es una demostración de Sí, esfuerzo, sí. una demostración de esfuerzo que es brutal. Yo lo encuentro notable lo que hacen. Me llama la atención, quizás ya lo dijiste y a mí se me pasó, el Dravet, tú mencionas que son ellos porque principalmente son hombres o es porque se No, te no, está no. saliendo. Ella sí, ellos. Ah, ya, No, ella es claro, bien, ella sí, ellos sí. ya, Sí, no hay ninguna así preferencia si hay más mujeres o más hombres, es igual. ya. Simplemente yo sé que no, pero me gusta escucharlo para que se haga patente. ¿Existe, Jessica, dime sí o no nomás, existe estadística en Chile sobre el síndrome de Rett? No, Alejandra, me río. ¿existe estadística sobre el síndrome de Dravet? No, nada, nada. Entonces, cuando se exige para el espectro del autismo, yo les dije que iba a hacer esto, disculpen chicas, cuando se exige que para el espectro del autismo se necesita un catastro para generar políticas públicas, es verdad, no se está mintiendo, es algo común a muchas, si no todas las condiciones. Debemos avanzar hacia allá. Se debe exigir un catastro.
Ojo, no hay que exigirlo nomás porque sí, son derechos consagrados ya en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que los estados partes que firmaron la convención, entre ellos Chile, que no sé, parece que Chile lo firmó y se lo olvidó, ¿ya? Pero parte de eso, parte de la convención dice que los estados partes deben recopilar datos estadísticos para generar mejores y positivas políticas públicas. Si en Chile no tenemos un catastro de las personas, sea cual sea su condición, difícilmente se van a generar políticas públicas efectivas. Dicho esto, y ya que nos metimos ya un poquito en el mundo de la política, ya quiero que vayamos definiendo, o que ustedes nos vayan contando, ustedes dos. Jessica, se ha dado la tónica que ha sido Jessica Alejandra, no te sientas nada Alejandra, no es nada personal. No. ¿Cómo partes? Primero, como tú, cuando tú te das cuenta y dices, a ver, yo tengo que armar, o yo con gente, tengo que armar una organización que en tu caso se llama Caminemos por ella y por ellos. ¿Cuándo llega ese insight? ¿Cuándo es cuando tú llegas y dices, esta cuestión no la puedo estar viviendo yo sola? Cuéntanos un poquito de esa etapa de tu vida. Bueno, esto pasó en el 2017. Ya teníamos como 2 años del diagnóstico oficial de la Luciana y éramos parte de Tu una caso se llama organización, de una Caminemos. fundación Red, que se llamaba así, Fundación Red Chile. Y éramos parte de ese espacio que compartíamos a través de un grupo de WhatsApp, que nos reuníamos una vez al año, pero la verdad es que aquello no me satisfacía, y no solo a mí, tampoco a otras 4 mamás que también éramos parte de esa organización y queríamos otra cosa. No solo No compartir, iban por ahí los lineamientos que ustedes no, querían, no, no no, se no. compartían. Nosotros queríamos salir a la calle. Eso era. Ok. Queríamos salir a la calle a mostrar a nuestros hijos e informar a la gente y partimos de una manera muy básica con estas 5 mamás, con estas 5 familias, que son Natalia Aranguis, que es Janetoa, que es la Annalise, que es la Andrea y estaba yo. Y que en el fondo nos dijimos, ¿saben qué? Juntémonos y hagamos una caminata y nos juntamos con nuestras 5 familias, fueron tíos, primos, abuelos, amigos de estas 5 familias, y salimos a caminar por la ciclo recreovía que Yo lo estaban recuerdo muy bien, habilitadas. ¿eh? Yo Sí, lo recuerdo muy bien. sí, y empezamos a caminar y dijimos, bueno, en el red internacionalmente el color es el morado, así que nos mandamos a hacer unas poleras, globos y salimos con nuestras hijas, algunas iban en coche, la Luciana iba caminando, la Yasmín, que era como la más grande, la niña más grande que conocíamos, una Lola ya, más que niña, también caminando y avanzamos. Imprimimos unos volantes también que hizo el primo de Andrea en ese minuto, que nos confeccionó, y nos fuimos parando y entregando, parando, porque no queríamos estar más escondidas, no queríamos solo estar lamentándonos por lo que nos había tocado vivir, porque sabemos, como muy bien dijo Alejandra, que nuestros hijos también irradian alegría, que no todo es dolor, que no todo es pena, que no todo es rabia, que no todo es frustración, aunque hay mucha, por todo lo que ya sabemos, pero que también queremos que la sociedad conozca a nuestros hijos y es en razón de eso que empezamos a hacer caminatas. Y fue, bueno, en octubre del 2017, en noviembre también hicimos una y me río porque nos encontramos con Piñera en una de las caminatas y curiosamente Piñera sabía del síndrome de Rett. No hay neurólogos que sepan del síndrome de Rett, pero justamente Piñera Ya. sabía del síndrome de Rett. Bueno, en fin, eso fue una anécdota. Pero nada, ahí empezamos a hacer durante todo el 2018 caminatas una vez al mes. Un domingo tuvimos una muy buena llegada con la gente que administra las ciclorrecreovías de Providencia, por lo tanto se nos hizo un espacio habitual. Y ahí de a poco fuimos creciendo, fuimos conectando con familias. Las redes sociales para nosotros ha sido la mejor forma de acercarnos a otras familias. Hemos ido aprendiendo también de las familias que ya tienen hijas adultas, que obviamente con su experiencia de vida ayudan a las familias que están recién partiendo en este camino, que no es sencillo, no es fácil, por supuesto, pero que de algún modo el hecho de estar conectados y que
por redes sociales y por un WhatsApp, las fronteras ni las distancias existen. Entonces aquello nos permite traspasar experiencia, ayudar a una familia cuando está de verdad pasándolo mal, cuando en verdad golpean puertas y no son escuchados, o también, ¿sabes qué? Creo que eso lo cumplimos muy bien muchas organizaciones, que es como, y es una palabra mega ultra rebuscada y más bien trillada, pero de verdad las empoderamos y les decimos, mira, la información es poder. Como tú mencionaste antes, ¿cuáles son las características del red? Esto y esto y esto y tales informaciones que son atingentes y que nuevamente vuelvo a repetir, están desde el extranjero sirviéndonos como insumo para nosotros como familias poder informar al equipo médico. Porque muchas veces no nos quieren escuchar, porque muchas veces piensan que aquí la mamá es una histérica que está buscando que su hijo tenga algo. ¿Cacha la ondita, po? Sí, po. Ese es el nivel de profesionales de salud que a veces tenemos y las familias se encuentran, sobre todo en regiones. Hoy la señora histérica, ¿no? Si su hijo es muy mimado, ¿no? Si su hija está mañosa, usted la consiente mucho. Y Y la carga, esa carga por lo general se la llevan principalmente las madres, ¿ah? Porque como, exactamente, como tenemos este sistema machista, patriarcal, lo que usted quiera, como lo llame, claro, pues se le otorga toda la responsabilidad de crianza a la madre. Entonces, exacto. al final, tenemos niños y niñas que tienen cierta condición, ya aquí estamos hablando en general, y la madre es culpable de esa condición. Es Sí, como, y es de mira, loco. para darle el pase también a la Ale, pero hay una cosa, como les dije antes en el red, tenemos un espacio en donde, entre comillas, nuestras hijas están en un estado de salud bastante bueno, sobre todo cuando es atípico. Entonces mucha gente se atreve a decir, pero si ella no tiene nada, un profesional de la salud, pero si no tiene ninguna característica física que la haga ser parte de una condición X o de una, no sé, de un síndrome. Entonces, yo lo he escuchado y a mí también me lo dijeron, que uno le busca casi como la quinta al pata al gato y que nos han tratado de locas por querer saber qué está pasando con nuestras hijas. Entonces aquí hay una falta de profesionalismo. Yo no pretendo que todos los neurólogos, los pediatras se sepan las 8.000 enfermedades poco frecuentes que existen, pero que no hagan la intención de querer hacer que las familias están hablando por hablar o que están sintiendo lo que están sintiendo y la preocupación que están teniendo porque nada, porque se les soltó un, no sé, un tornillo y quieren buscar casi un drama en sus hijos. Hay hechos concretos. Y una, por ejemplo, antes de, lo olvidé decirlo y mencionarlo, una característica muy particular del RED es una estereotipa, que es el lavado de manos. O sea, están marcado, ellas no pueden y no pueden evitar hacerlo. Cuando están felices lo hacen, cuando están esteradas lo hacen. Las manos siempre las tienen frías generalmente, los pies también, la escoliosis está muy presente en el red. Entonces son muchas las características y las vas sumando y si ese profesional de la salud pudiera conocer el red, sabría y tendríamos familias con un diagnóstico mucho más temprano, por lo menos que fuese clínico, si no es que existe el diagnóstico a través de estudios genéticos. Un montón de cosas. Yo de verdad que escucho a Jessica, ahora vamos a escuchar a Alejandra también, pero de verdad que, o sea, lo único, ya no me queda como nada más que hacer como causa común, así como, démosle, sí. ¿Hasta qué punto también? Y también un poco el tirón de oreja, ¿por qué no? Al mundo médico, ¿ya? Al mundo médico en términos de especialícense, porque ellos piensan que porque salieron de medicina y ya usan la bata blanca, piensan que ya cachan. Yo llevo cerca de 11 años más o menos capacitando respecto al autismo. Las veces que han ido médicos a charlas, capacitaciones, yo recuerdo unas dos o tres, que fue uno. Y ojo, estoy diciendo que una vez hice una capacitación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hice una capacitación. ¿Fue un médico, un estudiante de médico? No. Lo único que fueron terapeutas ocupacionales. ¿Ya? Que no sé por qué están ahí y no en la Facultad de Ciencias Sociales, pero ese es otro tema, ¿ya? Entonces,
Alejandra, la misma pregunta que le hice a Jessica. Jessica nos habla muy claro de que hubo un momento donde ella dice, ya, aquí, ella de hecho era parte ya de una organización Ujú. que quizás no tenía los lineamientos, no vamos a hablar de ni mejor ni peor aquí, sino que era de lineamientos que ella no compartía y que necesitaba algo más que no existía, de hecho, así que hubo que crearlo. ¿Cómo fue en tu experiencia este chispazo, digamos, con el Dravet? Algo similar, pues, como les contaba antes, lamentablemente cuando los médicos no te dicen, no, todavía no es Dravet, no lo vamos a diagnosticar, así me pasó. Y cuando ya una vez que me diagnosticaron y que ya tuve ese balde de agua fría, dije, bueno, hagamos algo, porque uno se metía a las redes sociales y lo único que veía a través de España, a través de Colombia, a través de Argentina, pero aquí nada, nada, en Chile nada, nada, nada. Y afortunadamente había en Facebook una red de síndrome de Dravet, pero era como latinoamericana, y coincidimos con una mamá. Y fue hace un año, imagínate, si lo de nosotros es súper reciente. Fue hace un año y felizmente pude hablar con ella porque anteriormente estábamos solos, nos sentíamos totalmente, pensábamos que eran los únicos, así. Sí. Entonces ahí dije, bueno, tenemos que hacer algo, porque si estamos las dos, quizás cuántos haya más que se están viendo luchando con todo lo que les había contado en urgencia, en la misma sociedad. Eh, y empezamos a ver que claro, empezaron a salir más mamás y una mamá nos contaba que hace un tiempo atrás trataron de hacer algo, pero lamentablemente por este caminar eh, tan solitario dejaron hasta ahí nomás, pero gracias a Dios ya, hicimos un súper buen equipo y empezamos a crear esto de la fundación ya justamente en abril del año pasado, que ya fue como la primera reunión donde nos pudimos juntar 10 Hace papás. poquito, Sí, ya. sí, todo súper reciente y empezamos a golpear puertas. Y una de las primeras puertas que golpeamos fue a Jessica, yo soy mamá mentora, entonces por ese lado una amiga la conocía y dije, ya, la voy a llamar nomás, porque hay que hacerlo, hay que golpear puertas nomás, y así empezamos. Y, Entonces, fi- esto del Dravet para nosotros como fundación llevamos súper poquito andado. y Creo que hemos conseguido finalmente, mucho. y finalmente ustedes dos, sí, continúa tú Alejandra, también que tú, me gusta también lo que estáis contando, porque también nos habla de las organizaciones que van naciendo y también de estos síndromes tan particulares y esta necesidad de agruparse con tus pares, po, Claro, ¿cachai? claro. Pero sin embargo, ustedes, aparte de eso, van subiendo como el escalón. ¿A qué me refiero yo? Porque finalmente también, como la mayoría, que parece que era Jessica lo que lo mencionaba, la mayoría de estas condiciones también son poco frecuentes, ¿ya? La aparición de estas condiciones, de estos autismos sindrómicos que estamos hablando, también son poco frecuentes. Se encontraron con una organización finalmente que también la agrupa a ustedes. Entonces le quería preguntar primero a Alejandra y después, o las dos ahí, usted vea. Ahí Jessica, ella tiene todo el expertise porque nosotros entramos recién a la federación, por esa vez que llamé a Jessica y nos dejó la invitación de poder ser parte de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, y a nosotros todavía faltaba mucho camino, considerábamos, y, y Es que, más o Alejandra, menos de octubre que estamos ahí en la federación. es que Alejandra, es que ya por Jessica nos puedes describir un poco el funcionamiento y todo, pero tu testimonio de verdad que lo encuentro, no es que el de Jessica no, ¿verdad? Ya Jessica nos conocemos hace años, no te enojes conmigo. Ya, Alejandra, me gustaría saber cuál es tu impresión en términos de que exista una agrupación que sea de enfermedades poco frecuentes y qué les parece a ustedes si lo han conversado entre las madres, padres, familias en realidad que conforman esta Fundación Dravet, cómo tienen la perspectiva de visualizar de ingresar a una organización mayor. Eso como que les abruma, lo encuentran bacán. No, para nosotros de verdad que ahí dijimos,
de principio fue nuestro eslogan Nunca Más Solo, y ahí dijimos, wow, de verdad que se nos abrieron las puertas de par en par y hemos conocido tanta gente que nos sentimos apoyados. Eso es lo que más orgullo tenemos de que hay más familias que están caminando lo mismo y nos está pasando exactamente lo mismo y estamos luchando al final por las mismas eh, objetivos de poder darles una mejor calidad de vida, de que se nos visualice y de que seamos nuestros hijos y muchas personas sean sujetos de derecho, cosa que nos pasan a llevar día a día en la sociedad. Uno sale a la calle y ya nos pasan a llevar, no sé, algo tan simple como una vereda mal hecha, Sí. que de repente no podemos pasar con las sillas de ruedas. Viste que era Entonces, importante lo que tenías que decir, era potente. Y también esta sensación, si te lo pregunté, fue a propósito, fue intencionado esto, de ser una organización pequeña, naciendo y tratándose y vinculándose con otras organizaciones que ya llevan más años y que son más grandes y probablemente tengan más experiencia también en algunos aspectos, ¿cierto? sí, ¿Ya? nosotros recién somos 40 familias a lo largo de Chile. Hartas, po, hartas. Bien, Así que ahí porque, estamos a ver, haciendo un catastro también. Cada y- familia que se es que sume, eso mismo te vamos iba a para el decir. catastro. Tú me dices, claro, pues que eso es lo que yo, así contradiciéndote, así de cabezadura, lo más que soy. Es que, claro, pues es que tú me decís, somos 40 familias nomás, pero si no hay Es una que pues, no hay una estadística de Dravet en Chile, no, tú no sabes cuántas son, quizás las tienen casi todas, quizás, en términos quizás probablemente sea la organización de Dravet quizás más grande en toda Latinoamérica, ujú. y tú no cachás, pues. Sí, sí, es Así que verdad, no, pero no es menor. nosotros consideramos que igual hay muchas familias que todavía no hemos llegado, Sí, sí. porque pensando en que todavía no hay diagnóstico, hay muchas familias que todavía no han sido diagnosticadas por este famoso examen genético que lamentablemente es carísimo y hay que mandar a hacerlo afuera, no hay otra solución, porque Sí, aquí en Chile no está. verdad que eso fue un dato importante que salió en el Ujú, chat y no lo comentamos acá, que no ujú. está en el sistema público, al Por parecer. ejemplo, en la Fundación Dravet España los hace exámenes genéticos y son gratuitos para todo el mundo. Eso es sumamente relevante, pero si no, un examen genético sale alrededor de 250.000 pesos Claro. y hay que hacer dos, porque uno es al niño y después te piden hacerlo a los papás. Entonces, Eso es para tener una estadística. ¿Por qué los papás? Para tener una para ver si estadística. hay no, para ver si es heredado. Si es que uno de los padres tiene el mismo gen. Ya. Uh-huh. Eso para mí, en términos, o sea, no es que sea algo así como que digo, uy, que lo encuentro, uy, qué raro eso, pero sí, desde mi perspectiva, que trabajo o vivencio más desde el mundo del espectro del autismo, todavía no hay marcadores genéticos para el espectro del autismo, entonces me suena así como tan guático eso de poder hacer como un examen y saber si tiene autismo, ¿ya? Que en términos, es que voy hacia un lado, a lo que voy, que es que tener el marcador biológico de una condición, ¿ya? Como es el caso del Rett y Dravet, puede implicar ciertas facilidades, antes que me maten, déjenme continuar, puede implicar ciertas facilidades respecto al diagnóstico, que en cambio que en el espectro del autismo es solamente un diagnóstico conductual. En cambio aquí requiere de hacerse un examen. Mandar al cabro, cabra, hacerse un examen y ya está. Pero el problema que se suscita acá es la falta de política pública, porque como no hay una política de diagnóstico temprano de 1 millón de condiciones, por lo tanto, algo que debería facilitar el asunto se ve entorpecido finalmente, igual, termina siendo lo mismo, a eso es a lo que me refiero, termina siendo lo mismo por la falta de política pública y también, pongámonos ahí, también desde el punto de vista de un sistema neoliberal capitalista que todo te lo vende y todo es de intercambio. Po. Entonces, mientras más específico sea, más caro va a ser también. Y pensando que 250.000 pesos, hay familias que viven de eso durante un mes. Entonces, claro, pues vamos a tener, ahí son las capas de vulneración, no me acuerdo el autor que era, que hablaba de estas capas,
que la vulneración de derechos se vive como una cebolla, que tú vas sacando capas de vulneración. Entonces, la discapacidad es una de ellas, pero además puede ser discapacidad, tener discapacidad, perdón, tener discapacidad y ser mujer y ser pobre, ¿cachai? Y vais sumando finalmente. Ya, y ahí es donde está yo pienso, el enrollo más grande que hay que tratar de resolver, pero eso no se resuelve si es que no hay un cambio del sistema. ¿Ya? Pero ya, ese es el tema de otro programa y de otro. Largo. Y sí, es para largo. Y espérame antes de darle la palabra, Jessica, que te quiero preguntar sobre tu participación en ¿cómo encuentran la FEMPOF, ¿cierto? La Sí. FEMPOF, ahí para que voy a ir poniendo ahí, o si quieren, los que estén por ahí, busquen los enlaces de la FEMPOF y los vayan poniendo en los comentarios para que la gente también pueda ir conociendo también estas otras agrupaciones. No te doy la palabra al tiro, Jessica, porque quieren leer algunos comentarios de la gente. Sí, bueno, frente a lo mismo del examen genético, Paola Tavilo dice que a Damián le hicieron un examen en el hospital de Puerto Montt de manera gratuita. Ya hay familias que señalan que un examen genético puede costar dentro de los 600.000 a 800.000 pesos. Una madre que nos cuenta que tuvo que juntar dinero por 2 años para poder recién hacerle un diagnóstico a su hija. Así que, bueno, y muchas mamás que se están sintiendo muy representadas por lo que ustedes están diciendo en estos momentos. Así que también hay agradecimientos para ustedes por sus testimonios, querida Jessica y Alejandra. Ven, chicas, si sirve esto, si sirve. Ya, entonces, vamos. ¿Qué estamos, FEMPOF? Ya, Jessica, cuéntanos entonces tu experiencia ya ahí con la federación o sea, es federación, ¿cierto? Sí, es En la Federación de federación. Enfermedades Poco Frecuentes. ¿Cómo te vinculas o cuál es el siguiente paso que tú, porque ya nos hablaste del primer insight, así como el primer me doy cuenta, ya, este es el segundo, así como que aquí se necesita algo más o quiero participar de algo más. ¿Cómo fue? Sí, bueno, la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes nació en enero del 2019. Nosotros, quienes conformamos inicialmente la federación, los cofundadores, ya participábamos de otro espacio que estaba relacionado con las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas. Y bueno, también ahí tuvimos un momento en que dijimos queremos darle un cambio, queremos el enfoque de otra forma, y es entonces donde nace la federación. Inmediatamente empezamos a hacer conexión con el mundo político, porque sabemos que desde ahí nacen la manifestación para poder hacer una incidencia política. En este caso nosotros lo queríamos de esa manera para poder incidir en cambios que son realmente importantes, sobre todo en el área de políticas públicas relacionadas al área de la salud. Entonces, como federación, tuvimos un encuentro en el mes de marzo del 2019 con la diputada Carolina Marzán y el diputado Ibáñez, en donde les planteamos esta realidad que ellos desconocían absolutamente. En primera instancia, la primera reunión fue nosotros como caminamos como Fundación Red con la diputada Marzán en diciembre del 2018, cuando ella abre sus redes sociales e invita a organizaciones del mundo del área civil o organizaciones de pacientes, como que hizo una invitación abierta. Y ahí nosotros nos acercamos, nos dio una audiencia en el ex Congreso Nacional acá en Santiago y junto con la presidenta de nuestra fundación fuimos y le explicamos lo que era el síndrome de Rett, algo que ella obviamente desconocía, no tenía idea qué era el síndrome de Rett, no sabía que existían las enfermedades poco frecuentes o condiciones poco frecuentes, raras o huérfanas, y fue muy cálida, o sea, nos dijo, en realidad no sé cómo ayudarles, pero quiero hacer algo con ustedes. Y ahí partió el primer contacto con ella. Luego en enero, como te decía, nos convocamos, nos agrupamos, nace la federación y en marzo del 2019 tuvimos el primer encuentro como federación con la diputada Marzán y ahí le planteamos la necesidad de que existen
y que sigue existiendo obviamente, de las condiciones de enfermedades poco frecuentes. Ella fue la primera que nos escuchó y después se sumó el diputado Ibáñez y así también se sumaron otros diputados y senadores de distintas bancadas, de distinto color político, que cuando hablamos de salud da lo mismo quién nos quiera escuchar. No, si ojalá nos escucharan todos, porque finalmente es necesario cuando se quiere levantar algún proyecto que estos sean aprobados por la mayoría. Y fue así como entonces empezamos a tener una mesa de trabajo con ella que se extendió hasta el año pasado. Es algo que tenemos que retomar, estamos ahí nuevamente en conversaciones con sus asesores que son nuevos y bueno, con ella conseguimos algo muy puntual y particular, algo que existía a nivel internacional, que era el Día de las Enfermedades Raras que se conoce a nivel internacional, que ya se conmemora hace más de 10 años, particularmente creo que fue el 2008 que empezó este día de manera internacional, levantado y creado obviamente también por organizaciones internacionales relacionadas con cuidadores y obviamente con personas que viven estas condiciones. Y nosotros quisimos replicar lo mismo, dándole simplemente un enfoque distinto y en vez de hablar de enfermedades raras, queríamos decir enfermedades o condiciones poco frecuentes, raras y huérfanas. Y ahí el trabajo floreció junto con la diputada. Fueron 2 años de trabajo en esa mesa para que este día efectivamente se pudiera instaurar en Chile. Y acá le dimos la connotación de educación, educación y concientización de este tipo de condiciones, porque no nos basta y no nos interesa celebrar, o sea, para nosotros el 28 de febrero, 29 de febrero, según corresponde en calendario, no hacemos una celebración, hacemos un día de concientización y educación, que no basta obviamente que sea un día, nosotros como federación y si nos buscan en nuestras redes sociales como FEMPOF Chile, se van a dar cuenta que durante todo el año nosotros estamos haciendo distintas manifestaciones, pero también aprovechando lo único bueno que yo le veo a la pandemia, que fue esto de poder estar conectados y que pudiéramos entonces hacer charlas de diversa índole, basadas también en el tema de políticas públicas, pero De hecho, también me obviamente invitaron a mí, yo fui a derechos. una de esas charlas. Tipo, también Sí. estuviste y hablamos de salud, educación y derechos humanos en virtud que los vemos todo esto que en Chile se está haciendo vulnerado y que ha sido vulnerado por muchos años. Y la federación está conformada por 20 organizaciones, todas muy diversas, todas muy distintas, pero que en estos ámbitos que yo te mencionaba, que es salud, educación y derechos humanos, claramente estamos más que conectados, trabajando, impulsando muchas cosas y tenemos momentos complejos porque en nuestra federación hay líderes que viven con la condición o la enfermedad. Entonces los chiquillos igual están como a full, po, o sea, dirigen una organización, muchos de ellos son parte de la directiva y también trabajan y también tienen familia y también son madres o son padres, entonces no es sencillo, no es fácil, pero pucha que le ponemos ganas, fuerza y corazón también. Ahora tú tocaste un punto, me encanta la historia, me encanta verla a ustedes contando su historia, porque estoy aburrido de escuchar la mía siempre, pues como me hablo a mí mismo nomás, no hablo con nadie. Eh, no, en serio, de verdad que me gusta mucho, me pone muy contento ver cómo están. Claro, la Jessica dijo, utilizó esta palabra y dijo una palabra cliché, una palabra vieja, y yo iba a decir, me encanta verla empoderada, pero la palabra se volvió vieja y se volvió un cliché básicamente porque en ese momento, hace 10 años, esa palabra no se usaba y la usamos hasta el cansancio y la vomitamos por todos lados, el tema del empoderamiento. Yo me acuerdo, así, año 2013, hablando, y cuando te hablaban de papito y mamita, así, córtala. Córtala con el papito mamita. No soy papito ni mamita, ¿cachai? Y yo me acuerdo muy fuerte de mi proceso de empoderamiento, de incluso salir a la, bueno, yo ya salía por otras cosas a la calle, pero ya salir específicamente por temas de autismo y después por discapacidad, yo creo que independiente de las vulneraciones de derechos, que ahora vamos a hablar de eso, de las vulneraciones de derechos, independientes de que han sido potentes, yo creo que
tener un hijo dentro del espectro, en mi caso, voy a hablar por mí, un hijo dentro del espectro, creo que me ha hecho avanzar de una forma, en términos, es que va a parecer exagerado y todo muy arrogante, pero plantel, por favor, de verdad, escúchenlo desde la humildad, en serio. Me ha hecho avanzar tanto en temas epistemológicos, filosóficos, de comprensión de la vida, ¿cachai? Que yo no hubiese alcanzado probablemente si no tengo un hijo dentro del espectro y soy sometido a esta vulneración sistemática de derechos. Suena horrible lo que estoy diciendo, pero es real. Probablemente ver la discriminación sobre mi hijo, gran parte de lo que yo soy ahora también, y cómo también forjó la relación que yo tengo con mi propio hijo. ¿Ya? O sea, es un impacto heavy. Pero aquí hay Patito Fred nos dice que viene hay unas palabras. No, bueno, como tú mencionas que vamos a empezar a hablar temáticas sobre vulneración de derechos, me gustaría leer un testimonio de Leticia Mario Velázquez. ¿Ya? ¿Ya? Dice, es terrible. Yo vivo en una isla llamada Melinka, en la región de Aysén. Soy mamá de una niña adolescente de 14 años dentro del CEA. Y se supone que es de nivel 2. El recorrido es intenso, agotador, porque debes luchar contra la soberbia de los profesores y de los profesionales de la salud, el vago conocimiento que tienen sobre el autismo y otras necesidades educativas especiales. Un profesor me dijo que yo me había ganado el cielo por tener una hija autista, por tener epilepsia, hipoacusia y que haya nacido fisurada y otras necesidades más. Imagínense, yo bendecida por Dios. O sea, básicamente un resumen, buen resumen de lo que estamos hablando, ¿ya? Ahora sí, chicas, yo te he hablado un montón. Quiero preguntarle ahora a ustedes, pues, ¿cómo han visto, cómo han vivido, tanto en términos personales, pero ya como hablamos de lo personal, me gustaría que ya también como organizaciones, cuáles son los ejes centrales, digamos, de vulneración de derechos, que yo creo que son comunes, pero me gustaría que igual los comentaran aquí, quien quiera tomar la batuta primero. Me gustaría que tú, Alejandra, ¿sabes por qué? Si tú has sentido la vulneración de derechos, porque, o sea, por una razón particular te lo voy a preguntar a ti primero, porque tú es más reciente. Y tanto Jessica como yo llevamos ya una historia. La mía es un poquito más larga, tengo un hijo mayor, digamos, pero, pero ya un poco como que ya dejamos de hablar de esa experiencia porque en cambio tú las tienes muy vividas, me imagino, algunas muy recientes. Entonces, eh, si podrías comentarme un poco cómo has sentido o si has sentido algún grado de vulneración de derechos directamente o simplemente la frase de discriminación solapada que a veces hay. Claro, claro. De partida del sistema de salud, como lo había dicho anteriormente, ingresar a una urgencia y decirte que tú eres la mamá nomás y no sabes, ya, y no te toman en cuenta, siendo que de repente sabes mucho más que el propio médico, sobre todo con los medicamentos que se tienen y que no se tienen que administrar en la hora de parar una convulsión en el sistema de salud desde que hasta que uno sale y lamentablemente no hay bolsillo que aguante con todo lo que hay que pasar desde el tratamiento, eh, hospitalizaciones. Nosotros vemos familias que lamentablemente, bueno, todos tenemos que estar en rifa, en bingo, en poder solventar los gastos, porque no se puede, no se puede. Nosotros, nuestros hijos, como les decía antes, hay algunos que pasan hospitalizados por el tema de las convulsiones, de largas convulsiones, y, y el sistema de salud no te respeta, como nosotros somos epilepsia refractaria, lo siento mucho, nadie te respalda. ¿Ya? Oye, y por ejemplo, a ver, es que finalmente lo que yo estaba pensando mientras te escuchaba era que hay una epilepsia refractaria, ¿cierto? Y a veces para lograr, no sé si la palabra técnica es controlarla, no lo sé, ¿sí? Con sala de control de la... Sí, Manejo, sí, creo. ¿Cómo?
Creo que es manejo. El El manejo. manejo, sí, El Manejo más manejo, que control. ya, el manejo de esta epilepsia refractaria muchas veces requiere hospitalización, ¿cierto? la gran Y- mayoría, sobre todo porque cuando ya pasan de los 5 a entre 5 y 10 minutos ya uno tiene que partir inmediatamente al sistema de urgencia, el sistema primario, entonces Y más tienes que ir encima, sí o sí. tienen que tener un manejo de la emergencia, esa situación de estar, quizás no lo hablamos, pero era importante igual mencionarlo, este estado de alerta permanente, yo creo que igual genera un estrés bastante potente, ¿o no? A la familia, a los cuidadores. Sí, sí, Claro, porque es sí, latente, sí. está Sí, ahí. porque, mira, yo no les había dicho, pero nuestras epilepsias pueden venir, pueden desencadenar por una fiebre que puede ser desde una febrícula, que es de 37 a 5. Nuestros niños ya convulsionan por una emoción, porque están muy contentos, Sí. ellos pueden convulsionar. Y de repente te dicen que no, que soy loca, que soy cuática, que cómo vaya a pensar que va a convulsionar por eso, pero sí, Oye, convulsionan porque están muy felices. y cómo viven, por ejemplo, así la duda que quizás no tienen la respuesta, ¿ya? Pero Mm. sí, ¿había algún elemento de riesgo con la vacuna del COVID? Espérense, antivacunas, no, yo no estoy con ustedes, ¿ya? Eso aclararlo. Me refiero a que las vacunas, la del Ujú. COVID o muchas otras, pueden provocar estados febriles. Sí, por eso nosotros siempre estábamos No, por chat indicando que por favor denle paracetamol antes de. ok, Muy pocos niños tuvieron, eso sí, riesgo de fiebre con la vacuna. ya. Sí, Ya, hay que pero decirlo, fue, que no, pero yo fue, no fue porque tuvieron también particularmente, tuvieron que visualizarlo, sí, y sí, previamente sí, sí, poner un colchoncito ahí de seguridad porque algún elemento de riesgo podría haber. Qué bueno que no pasó nada, digamos. ajá, sí, Jessica, bueno, y eso sí, principalmente con el mundo de la salud, entonces Alejandra, sí, sí. hasta el momento te has pillado ¿qué edad tiene tu hijo? 4 años. ¿Cómo te has Y llevado con el los mundo de la colegios igual, educación? pues, que no, nosotros vivimos acá en Linares y lamentablemente golpeé varias puertas de colegios, pero no, para mi hija no había, porque lamentablemente uno ya nombra que tiene epilepsia, o sea, ni siquiera les digo que tiene síndrome de Down, porque ¿para qué contar todo, sino que decir mejor epilepsia y ya no, es que no hay un ayudante que esté con ella, pero Ojo, gracias a Dios todas estas llegamos a cosas, una escuela, que son la escuela hospitalaria, y de ya. ahí nos sentimos súper acogidos. Ya, pero al final llegaron a la escuela hospitalaria, Ujú, ujú. siendo que tampoco no es una condición que requiere constante hospitalización, po. No, es que entre comillas, porque si puede, como te contaba antes, si hay una convulsión fuerte, Claro, se sí, sí, puede sí. llegar a una hospitalización. Ya. Ujú. Jessica, po, ¿y cómo has vivido tú este lindo camino de la vulneración de derechos, po? Yo debo confesar que con respecto a Luciana, estoy viviendo y hemos vivido hasta ahora como la parte amable del síndrome de Rett. En términos de Eh, las características de la condición, en términos de las características de la condición y también dentro del entorno de la sociedad. He ok, pasado malos ratos en relación, no sé, pues, a que un día la Luciana me acompañó al supermercado y más bien en términos sociales he tenido unas experiencias no muy agradables en relación a que, no sé, pues se me ocurrió que como ella estaba un poco alterada y había perdido un poquito la paciencia, me metí a hacer la fila exclusiva, ¿cachai? ¿sí? Curar un poco y poder salir. Y fue con cuática, porque en el fondo habían dos personas mayores que me miraban feo porque yo estaba haciendo la fila con la niña, entonces casi como que me estaba robando el puesto de otra persona. Y nada, ahí me dio la rabia y reclamé y pataleé y despotriqué.
tratando sí de hacerlo en los mejores términos posibles, pero en el fondo lo que quiero decir con esto y graficar con esto es que en Chile se nos instauró por 40 años que la discapacidad es una silla de ruedas. Si no hay silla de ruedas, entonces tú no tienes derecho a ocupar un espacio que De hecho, tiene que ver para personas. la misma iconografía de discapacidad de la Exacto. silla de ruedas. Y entonces es como que nos acostumbraron por 40 años con, con este tema de la campaña y con todo el tema del amor que se nos da a todos de golpe a fin de año, que esa era la discapacidad en Chile, po, ¿cachai? Entonces una discapacidad distinta, diversa, no existe en nuestro país, no hemos sido educados para eso. Entonces ahí nos toca a nosotros como organizaciones nuevamente civiles de tocar la puerta y decir, no, pues esto no es así, más que golpear la puerta, golpear la mesa y decir, no, no es así. Entonces, eso me ha ocurrido en algunas situaciones, o una vez también me pasó en el metro, pero ahí quizás fue de bruta y me autoflagelo y me golpeo sola. Ya, a ver, Porque yo decía, pero Luciana, o sea, este es tu mundo, esta es tu sociedad, yo no te puedo esconder ni meter en una burbuja, así que nos vamos a ir en metro. ya. Y qué una cagada, po. La Lola se enojó, pataleó, todo el mundo nos miraba. Mariano y la Elo, que en ese minuto son mis hijos mayores, estaban ahí medio cohibidos. Y yo me sentí la peor mamá del mundo en ese minuto y dije, estoy sometiendo a la Lola a un estrés y por ende también a Mariano y a la Elo en una situación que no debería. Y después dije, no, este es el mundo que ella vive, yo no la puedo aislar, no puedo pretender que este espacio físico no existe y que todo se adapte a ella porque sería irreal. No voy a conseguirlo nunca. El metro no va a ir sin sonido porque cumple una función ese sonido para abrir y cerrar la puerta. Y no sé, le fui hablando y de repente apareció un joven con un dulce y como que la Lola bajó la intensidad y ahí como que casi como que salió el sol, ¿cachai? Y como que se acercó otra persona y me puse a hablar sobre el síndrome de Rett y Mariano y Elo, por supuesto, súper avergonzados así, ¿cachai? Entonces, finalmente creo que también se trata de eso, como de romper situaciones que a uno también les dificulta. Yo no sé mucho, pero creo que también tiene que ver con nuestros propios temores. La sociedad y nosotros mismos, inclusive antes de vivir esta condición de vida con un hijo, no sabíamos nada. Yo no sabía nada de discapacidad, no tenía conciencia del tema de derecho, que faltaba como sociedad para ser justos, para ser ojalá lo más justo posible con todas las personas, otorgarle el respeto que se merecen, sobre todo a quien vive la condición. Entonces, nos falta tanto y uno mismo también pasó por esa etapa. Entonces, vuelvo a decir, desde mi lado, como Jessica, como Luciana, viviendo con Luciana, me han tocado pocos momentos de vulneración de derechos, pero como parte de una organización constantemente lo percibo y me lo hacen saber la familia. O sea, nosotros tenemos un grupo de chat que a veces es muy activo, a veces silencioso y pasamos ahí por todos los ánimos también. Y tenemos a mamás que han sido vulneradas, porque en el fondo, como dijo la Alejandra, los diostores se les ocurre decir cada barbaridad y ellas se ven vulneradas, están frágiles emocionalmente. Convengamos que cuando se da el diagnóstico, se les deja a la familia, o sea, viene este señor que sabe mucho aparentemente, te da el diagnóstico y te suelta la mano. ¿Y esa familia quién la contiene? ¿A dónde van después? ¿Quién los ayuda? ¿Quién les da, no sé, algunos tips siquiera? Y nada, pues ahí todos empiezan a buscar por redes sociales, empiezan a buscar por famosos en Google para poder encontrarse, Y ¿cachai? disculpa que te interrumpa, es que también quiero agarrarme de eso también, que es sumamente peligroso, porque en Google tú puedes encontrar cualquier lecera. Si hay De gente, todo. hay gente dándole cloro a niños con autismo en este momento hay una madre por ahí que por ignorancia le está dando gotitas de cloro a su hijo para quitarle el autismo. ¿Ya? Eso quería hacer el paréntesis. Así que lo importante es lo que señala Jessica en términos de este acompañamiento.
claro, pues, nos dejan solos a la deriva totalmente y ello implica estas situaciones que tú graficas en ese ejemplo y tantas otras más. Y también ocurre esto del empobrecimiento de la familia por el tema de los exámenes, por el tema de los especialistas que hay que llevarlo, a las terapias que son ultra mega necesarias. Y que vuelvo a decirlo, o sea, en 40 años se nos dijo que en un cierto lugar todas las personas que tienen discapacidad van a ser bienvenidos y eso es irreal, no es así. Entonces juegan también con los sentimientos de la familia. Hoy día una mamá nos planteaba en el grupo del chat que su hija había dejado de ser atendida. Y ¿sabes qué? Suena frío decirlo, pero para mí ya no es novedad porque lo he escuchado en el mismo grupo y en otro espacio. Entonces, falta tanto en Chile por políticas públicas reales en donde de verdad este acompañamiento para la familia y principalmente para quien vive sea concreto, no sea una cuestión estacionaria, que no sea, no, de aquí lo acompañamos de aquí a 10 años o de aquí a que cumpla un hito. No, pues, si en el caso de nosotros del síndrome de Rett es una condición para toda la vida, no va a cambiar. Mi hija en 20 años más probablemente va a ser la misma o se habrán intensificado ciertas características, no va a dejar de ser quien es. Entonces no puede haber un Estado que esté impávido frente a eso, que no actúe, que no se articule, que las instituciones, los ministerios no conversen entre sí, que no, como dijiste tú antes, no exista un catastro, que el Senadi no siga teniendo ahí para concursar por ayudas técnicas, porque eso es, ¿cachai? Entonces son tantas situaciones en donde uno, si no la ha vivido en primera persona, ves que se están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad y su familia. Y no por eso uno no va a sentir que es parte de ti también, ¿cachai? Porque eres parte de una organización y no te puedes sentir ajeno en ningún caso. O sea, no puedo estar más que decir que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que están ustedes comentando respecto a las vulneraciones, sean propias o sean de parte de lo que evidenciamos. A mí me llegan muchas veces, de hecho, siempre ando pidiendo disculpas, como que me estoy acostumbrando a pidiendo disculpas por la cantidad de mensajes que me llegan, que no digo que no me los manden, no lo tomen ahí, no me malinterpreten, ¿ya? Pero sí me llega una cantidad enorme de testimonios como los que está hablando Jessica, y que son familias que no tienen ningún apoyo, ¿ah? Ya no tienen ningún apoyo y no saben de dónde agarrarse. Y la prueba de que no saben de dónde agarrarse, no saben a quién acudir, es que terminan, ¿cachai? Es que de verdad, que terminan acudiendo, disculpe que lo diga así, a un weón que por Facebook anda hablando de discapacidad. Cachen a dónde llegan las familias, ¿cachai? Es que a eso es lo que voy. Llegan a hablar a mí porque y uno se pregunta, aquí en la cadena social no hubo nadie mejor que yo, ¿cachai? Ya, si no es que yo sea lo mejor, es que lo que pasa es que es inexistente el apoyo. No sé si me explico. Y Sí, llegan con unas dificultades que uno se agarra la cabeza y uno empieza a sufrir con ello, independiente que a veces uno conteste tan escuetamente, porque uno dice, veré lo que puedo hacer, pero también por dentro uno también vive su propio dilema, porque también uno también tiene su propia historia, ya su exacto. propia lucha. Y la propia lucha, en este caso, tiene que ver con nuestra sangre, nuestros hijos directos, po, ¿ya? Entonces complejo de equilibrar este mundo y finalmente volvemos a lo mismo de siempre. ¿Cómo se soluciona esto? Con política pública, si no hay de otra forma. No hay de otra forma. Y quería complementar algo más que dijo la Jessica, antes de si es que Alejandra quiere decir algo más al respecto, me paráis nomás. ¿Ya? Pero quería un factor enorme para los aspectos de discriminación, como por ejemplo situaciones del supermercado, situaciones en el metro, tiene que ver con que la gente, que algo decía Jessica, la gente no los conoce, no conoce a las personas con discapacidad, salvo en esas 48 horas de amor al capital, ¿ya? No las conoce. Entonces aquí entramos en un problema que es como, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿A qué me refiero?
a que probablemente esa persona que discrimina, ¿cierto? Obviamente sacando que hay personas evidentemente malas, ¿ya? Porque el ser humano, hay seres humanos malos, eso, hay que convenir que eso existe, ¿cachai? ¿Ya? Pero hay otros que terminan siendo malos más por ignorancia, ¿cierto? Y que son mayoritarias en ese términos de la discapacidad. Esas personas, como decía Jessica, nunca han visto una persona con discapacidad. Y ahí, por eso yo digo, ahí está el qué viene primero, el huevo o la gallina. Porque si tuviésemos un sistema, por último un sistema escolar, ¿ya? Hablemos de un sistema escolar inclusivo, donde los chicos, los niños, las niñitas, aprendan a convivir con niños y niñas con discapacidad, con condiciones, con el nombre que usted quiera darle, ¿ya? Aprender a vivir se hace normal, pasa a ser parte de la normalidad, efectivamente. ¿Ya? Se hace normal y probablemente esa sea una persona que, ojo, ese niño va a crecer sin ningún grado de conocimiento técnico, probablemente. No estamos hablando de conocimiento técnico, ¿eh? No estamos hablando que el niño que conviva con los hijos de Jessica, Alejandra o mi hijo van a saber mucho de Red, van a saber mucho de Dravet o van a saber mucho de autismo. No, no estoy diciendo eso. Simplemente van a crecer en la diversidad y eso va a hacer que seres humanos sean seres humanos que ya sean más respetuosos solamente por convivir con ellos. Es por eso que la apuesta importante está por la inclusión, ya sea en los ámbitos de salud, ¿cierto? Que tiene que ver con el ingreso al sistema, pero el sistema educacional es la puerta de entrada para la inclusión social, porque las personas que no convivieron con discapacidad son los que después se comportan como una mierda de personas con las personas con discapacidad, po. Porque el niñito que creció con su amigo en silla de ruedas y que cuando hacía educación física, entre todos la agarraban y iban con la silla de ruedas, hueveando por el patio, te aseguro que va a tener absolutamente otra visión de las personas, en este caso de movilidad reducida. Y así con toda la otra, el universo gigante de condiciones. Dicho esto, que yo me empiezo a enojar, ¿eh? Mi enojo es honesto, así, porque rabia, empiezo a mascar lauchas, como decían antes. Ya, pero para tocar el último temita, ya, porque como que se ha alargado esto, no, a mí se me ha pasado volando, por lo menos. No sé si ustedes están chatas, así que esto se acabe. No, Ah, tengo aburrida la No, invitada. para nada. Ha sido un tema súper potente y aparte que una vitrina para seguir visualizándonos, seguir diciendo aquí estamos. Y no somos ajenos o no estamos, como decía la Jessica, en una burbuja. No podemos dejar a nuestro hijo en una burbuja. Y nosotras también, como mamás, que muchas veces, como decía la Jessica, el neurólogo te dice, ya este del diagnóstico, este el tratamiento y listo, váyanse para la casa. Y uno tiene que estar ahí viendo por uno qué hacer, dónde acudir, qué hay que hacer para ayudar a mi hijo. Y nadie se preocupa de eso, de la salud mental de nosotras como mamás, como papás. Y ese es el tema, qué buena bandeja hiciste, excelente, gracias Alejandra, sin saberlo, Estoy porque en el tema paz. que viene justamente con eso, que afecta principalmente, ya lo hablamos al principio, desde una perspectiva de enfoque de género, principalmente afecta a mujeres, ¿ya? Obviamente hay hombres, pero aquí no nos vamos a ver así. No, son mujeres por lo general las que ejercen como cuidadoras primarias. Ahora les voy a pedir un favor, muy difícil también para ustedes, yo creo, que se pongan en su calidad de mujeres, ¿ya? Y madres cuidadoras, porque igual tiende a salir la madre protectora y hablar igual de su hijo con la condición. Yo quiero saber, por el tiempo que hay, me interesa todo, pero por el tiempo que hay me gustaría saber cuál es el grado de impacto, tanto en ustedes o lo que han visto en sus organizaciones, la experiencia, el impacto que tienen ustedes, por ejemplo, en temáticas de realización como mujeres, en términos dije mujeres, pero realización como humanos, ¿cachai? De forma de expresiones humanas, lo que han querido hacer, si lo ha limitado tener hijos con hijos e hijas con una discapacidad, se ha limitado algo o simplemente no le ha pasado nada a ustedes en sus vidas y también contarme un poquito la experiencia de ustedes y también un poco cuál es una visión más general también que podrían darme ustedes respecto a cómo ven el tema cuidadores, cuidadoras o el tema cuidados.
¿Quién quiera? No sé quién quiere partir. Ya yo voy a hablar, porque he hablado muy poco. Ah, Ya, me siento discriminada en este programa. te voy a acusar. Ah, no. Ya. Eh, Solo que porque el tema es poderoso y porque yo creo que igual dijiste algo que nos cuesta a nosotras de pronto reconocernos como cuidadoras, más allá del rol de madre. El hecho de ponernos la etiqueta de cuidadora no es fácil y toma tiempo y es como un descubrimiento también personal. Yo hago la diferencia en el sentido que hay madres que cuidan efectivamente 24/7. Son aquellas que tienen un hijo con una dependencia severa, con un grado de enfermedad muy complejo, en donde en verdad esa mujer está al cuidado de un otro, de un ser amado 24/7 y que para muchas de ellas, y lo compartimos en otro espacio con mujeres que cuidan, la pandemia no les hizo cosquillas. O sea, para una mujer cuidadora 24/7 que no pudiera salir a comprar a la esquina, nada, ¿tú crees que le importó? Porque era su realidad antes de la pandemia, porque llevaban años en la misma situación. Y ahí tú te das cuenta, y yo creo que de algún minuto todos nos pudimos poner en ese espacio, el no salir a la calle. Eso lo viven muchas personas, el no poder ir a comprar, el no poder ir a hacer algo tan básico como, no sé, ir a la peluquería, por poner un ejemplo muy básico, no existe para muchas mujeres porque están al cuidado de un otro que es una persona dependiente de otro ser, aunque no lo quisiera. Si cuando hablamos de cuidado no es que nos queremos apropiar del ser amado. A mí, en verdad, me gustaría muchísimo que la Luciana en un futuro no lejano me dijera de la manera que fuera, ¿sabéis qué? No quiero que me cuidéis más, No, no te necesito. no te necesito. ¿Mm? Y yo sería la mujer más feliz del mundo. Pero mi realidad hoy por hoy implica que yo estoy al lado de ella. No estoy ni por delante ni por detrás de la Luciana. Soy una persona que la cuida, que la ama por sobre todas las cosas porque es mi hija, pero no con eso la estoy invalidando. No estoy invalidando su personalidad ni sus deseos. Espero que en algún minuto ella me manifieste de una manera u otra si esta tecnología pudiese estar disponible para todos nosotros, de aquellos hijos que no pueden comunicarse verbalmente, que ojalá a través de un computador lo pudieran hacer, que es como este sistema Toby, que es la mirada de ratón, ¿Mm? y ella me podría decir, ¿sabes qué? Ya estoy choreada, que tú me estés cambiando pañales, que ven, págale a otra persona porque no quiero que tú me mudes. Créeme que sería feliz. Pero eso no está ocurriendo y probablemente no va a ocurrir tan cerca como yo quisiera. Mientras tanto estoy ahí y voy a estar. Y es lo que me toca. Y es lo que quiero hacer. Y me toca. Y así fue, ¿cachai? Y de repente, sí, también en lo personal a veces pateo la perra porque no es fácil. ¿Sí? Porque no es sencillo, porque es frustrante, porque a veces, por mucho amor que tenga, no la logro entender. Porque la Luciana tiene momentos de frustración. Ahora han bajado, pero antes cuando era muy alto se pegaba a la pared, cabezazo limpio. Y fuerte, con ganas. Y es porque en el síndrome de Rett la capacidad de dolor es más alta. Entonces se daba el medio chancacazo en la puerta y no le dolía nada. Y yo ahí. Entonces cuando hablamos de cuidar no es inhibir al otro, estamos siendo un facilitador. Ahora, si en este país, si en nuestro querido Chile, porque yo quiero mi país y no lo digo de manera despectiva, si en este país tuviéramos un sistema que efectivamente fuera un sistema de cuidado, en donde un tercero, que fuese un profesional, porque tampoco voy a meter a mi casa a cualquier persona, cuidara de mi hija y le diera esa autonomía, yo feliz haría todo lo posible por pagarla. Y en mi caso, por ejemplo, yo sí soy cuidadora, pero también trabajo. No soy quizás cuidadora 24/7, también me tengo que hacer el espacio para trabajar. Pero muchas no pueden. Y ni Mm. siquiera pueden hacerlo desde de su casa, porque no están las condiciones. Porque o trabajo o cuido porque no me puedo despegar, no puedo mirar la pantalla haciendo un trabajo si tengo una persona conectada o si tiene un requerimiento mayor. Entonces la labor del cuidado de una mujer es tremenda, es absolutamente entrega. Eh,
y va más allá del amor, como lo hemos dicho en otros Sí, espacios, donde lo hemos conversado fuertemente. Es un trabajo. También es difícil a veces pensarlo así y nos duele, pero es verdad, es un trabajo, se te es va que la vida cuidando. Han muerto mujeres cuidando, se sí. les va la vida cuidando, no tienen imposiciones, no tienen salud. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de que es un trabajo? Es que claro, pues, es que claro, yo te entiendo desde la perspectiva, Jessica, te entiendo lo que tú estás hablando en términos de que es difícil a veces, es como una salida del closet, ¿no? Un poco este de reconocerse como cuidadora y no simplemente como una madre, ¿ya? Porque a veces también están muy ligados los conceptos de amor, ¿cierto? De maternidad, y uno sentiría, como padre lo digo, yo no como madre, como padre, uno sentiría como que está trastocando esos límites y no es eso, No. que básicamente es lo que está explicando Jessica y que yo quiero recalcarlo. Estamos hablando que las políticas públicas, y aquí me voy a poner medio izquierdoso, pero los que están aquí probablemente ya me conocen, así que ya cachan. No, simplemente estamos hablando de que ver el punto de vista de cuidadores, de los cuidados en general, desde un punto de vista materialista, ¿ya? Desde un punto de vista material, de los aspectos materiales, de lo que consiste en lo concreto, ese análisis es el que nos permite también exigir política pública, porque tú no puedes exigir política pública, esto hasta me da pena decirlo, tú no puedes exigir política pública basándote en que tú amas mucho a tu hijo, no sé si me explico, pero sí puedes exigir política pública con todos estos otros puntos que hablaba la Jessica. ¿Ya? En términos tengo que estar todo el tiempo cuidando, 24/7 cuidando, no puedo trabajar. Entonces, mezclamos con el discurso un poco que nos tenía Alejandra. Claro, pero es una condición que genera gastos. O sea, tengo muchos gastos y ni un ingreso. Y eso nos coloca en condiciones materiales porque pueden ser catastróficas, pues finalmente. Ahí van a afectar en mayor o menor medida, depende la familia en general y apoyo que tú tengas de afuera de la casa, que a veces tenía el familiar que te ayuda con unas luquitas, etcétera. Pero eso no puede ser lo normal, pues. No puede, no debería ser lo típico, lo que pase. Tú, Alejandra, en términos del rol de cuidados, cuidadora, etcétera, pidiéndote este esfuerzo que yo creo que es imposible, pero simplemente por ejercicio les pido que hagan así como Ujú. separarte de este madre, este amor incondicional que obviamente tienes y verte como mujer cuidadora, Claro. cómo ha sido No, a vivenciar mí me eso. toca mucho lo que me dice Jessica porque yo tengo que también ser cuidadora 24/7 bueno, por la epilepsia, porque puede venir en cualquier momento, entonces no hay redes de apoyo. Yo tuve que dejar mi trabajo porque lamentablemente tampoco te compatibiliza mucho, y aparte que, bueno, si ya eres como un cacho que pasáis licencia, te empiezan a poner trabas, entonces ya, no te queda otra que dejar nomás el trabajo. Y me pasó eso y porque tengo que estar ahí, tengo que estar al cuidado, tengo que estar al pendiente de cualquier cambio de temperatura de Violeta, entonces eh, no me puedo separar de este rol de cuidadora. Ahora que entró mi hija al colegio, pero está 3 días a la semana y son 2 horas nomás que está, pero estoy igual ahí al lado Mm. por cualquier cosa. Entonces, uno lamentablemente se aísla mucho y, y no hay redes de apoyo, no, como decía la Jessie, yo no puedo traer a cualquier persona que venga a cuidar a mi hija, tiene que ser algún profesional. Yo digo, ¿cómo este país, digo, que le encanta copiar cosas de afuera? Yo digo, ¿cómo no copian esas cosas positivas de poder ayudarnos a nosotros como y traer a personales que se van turnando, enfermeros que se van turnando para cuidar a esa persona y también dejarnos un poco a nosotras por salud mental? Porque vuelvo a decir, nadie se preocupa de nuestra salud mental. Nosotros, a mí me pasó y
no vi mucha la diferencia en la pandemia, porque estamos acá. Yo no puedo salir a cada rato con Violeta, yo no puedo salir. Ya he tenido muchas veces que hemos tenido ganas, ya salgamos, perfecto, pero pum, pasó una crisis y prefiero tenerla bien resguardada. Así que Entonces, ese... Ah, perdón, sí, continúa. uh-huh. No, es lo que te iba diciendo, que falta mucho más resguardo hacia la maternidad, hacia el cuidado, más que nada como cuidadora. Mm. Sí, po. O sea, al final, todo, yo creo que aquí, lo que estamos conversando acá, hacemos un poco trampa, digamos, porque somos todos de la misma línea de pensamiento. Ya somos de la misma línea de pensamiento y al final todas estas conversaciones siempre terminan de verdad, cuando sean aquí, sean en un bar, sean en la mesa del almuerzo, siempre todos terminan como, sí, po. Sí, es que en realidad no resiste mayor análisis, independiente de que lo analizamos, pero es como, es que uno lo da por sentado, es obvio, debería ser obvio, y yo no, y ahí yo creo que ahí, como decía un poco Jessica, contaba, ahí es donde a uno le dan ganas de agarrarse cabezazo, porque uno dice, ¿cómo algo tan obvio, en términos del poder, del punto de vista legislativo, sea cual sea Piñera, Boric, Bachelet, me da lo mismo. Ya yo llegué a un nivel de escepticismo frente de creencia frente al gobierno cero. Ya que por ahí a veces me van a ver despotricando contra Boric con la misma rabia que despotricaba contra Piñera. Ya, pero es porque tengo un poco una desesperanza aprendida ya. No es gratuita. No nació de la nada. Yo no nací así. Yo no nací odioso. ¿Ya? Para que la gente lo sepa. Yo en algún momento fui tierno y fui simpático y amoroso, ¿cachai? No, sí, igual sigo siendo, pero tengo cierto grado de resentimiento. Yo lo voy a decir con todas sus letras. No sé si aquí representa también a las chicas, ya, pero lo voy a decir por mí. Yo tengo un grado de resentimiento fuerte, potente, amargado, así con rabia, contra el Estado, contra la política pública. Yo eso no lo voy a negar ni aquí ni que verán aquí. Hace un rato atrás la Jessica decía que aquí básicamente no hay, ya, pero hacemos política, sí, pero no hacemos una política partidista, así que te toca reunirte con distintas personas. Yo estaba en unas mesas que aquí la gente que me conoce, así en persona, no entendería cómo yo no salto arriba de esa mesa, así, como un animal, para agarrar a esa persona, ¿cachai? Y yo he tenido que estar ahí con ese tipo de personajes, ¿cachai? Y hay que dar la pelea. Así que, chicas, para finalizar, primero decirle que me encantó tenerlas. No sé si antes de hacerle un par de preguntitas para ir finalizando, alguno de ustedes dos quiere decir algo más? Así como algo que se le haya quedado por ahí, ¿no? ¿No? Yo sé que es mucho, pero sí algo puntual. No, básicamente agradecer el espacio. Creo que nunca está de más agradecerlo. Es súper importante y relevante que existan estos espacios. Espero que sean muchos los programas que ustedes vayan a lanzar y que tengan muchos invitados y que ojalá las personas que hoy nos están viendo puedan replicar este programa y así con los que sigan, porque de verdad que necesitamos educarnos y educarnos es bueno desde el punto de partida de quienes viven la situación. En este caso nosotras somos dos madres cuidadoras, probablemente después José va a tener invitadas a las personas que lo viven en primera persona, valga la redundancia, y así pues, vamos a ir, yo creo que revirtiendo un poco esta cancha que está tan dispareja. Alejandra, ¿alguna palabra? Sí, también dar gracias por el espacio, seguir visualizando, seguir diciendo acá estamos. Somos varios las enfermedades primas hermanas, como tú le colocaste, del autismo, pero convergemos en eso, en que estamos por una misma causa de sacar a nuestros hijos o las personas también a la sociedad y que nos reconozcan. Ya, entonces, ahora, simplemente porque somos absurdos, vamos a hacer algunas preguntas absolutamente descontextualizadas que
No sé, porque con el Chris, que también ve ahí todo el tema Cameron, somos absurdos nomás. Entonces quería preguntarle, último libro que leyeron o libro que recomendarían. No me importa si es papelucho, cualquiera, un libro que le haya gustado. Ay, El Principito, lo estoy volviendo a leer. El Principito. Yo nunca he entendido el Principito. Lo he leído 80.000 veces. Todo lo que, ay, yo no lo entiendo. No he sacado aprendizaje alguno del Principito. Estamos mal, Perich, estamos Pésimo. mal. Alejandra, Eh, a ver, ¿qué sí, no he leído mucho. Le leo todos los libros a mi 24/7. hija. A mi hija le leo todos los libros. Tiene una ¿Ya? montaña de ¿Cuál? libros, le encanta. ¿Sí? Le encanta su jirafa Sofía. Ya, la jirafa Sofía, bien, Sí, excelente. le encanta. Ya. Música. ¿Han escuchado qué banda que te gusta, Jessica? Me gusta Placebo. Me recuerdo de la Blondie que no puedo ir Ah, todavía. mira, rockera. Algo. Alejandra más rockera, Chancho más en piedra. romántico. ¿Ah? Chancho en piedra. Vacilona. Vacilona. Música media funky ahí. El muerto está fresquito. Ya. Esta también tenemos que hacerla, porque aquí con el Chris somos bastante ñoños. No importa cuál fue. Último videojuego que jugaron. Sea No me de gusta. máquina, de celular, ¿qué videojuego? Candy Crush. Candy Crush. Candy Crush. Sí, Candy Crush. Candy Crush, Candy Crush. excelente. Ese es un temazo. Yo quiero saber. Y esta es la última pregunta. ¿Hasta qué nivel llegaron de Candy Crush? Y Jessica Oh, Cubillo, por favor. yo voy como en el 230 y algo y mi hijo se ríe. Oye, yo me acuerdo que llegué como al 400, al 500, algo así. No, eras fanática de su... Después, en un siguiente programa vamos a hablar de adicciones, ya también para que ustedes también lo... Ya, chicas, así que las despido, ha sido un honor. Chao. Todavía el programa Oye, no acaba. muchísimas Faltan gracias. 3 minutitos. Gracias. Ya, Sí. así que ustedes, muchas gracias, son pudentas compañeras, sigan así y sigan abriendo mente y cabeza y todo lo que sea necesario para empezar a tratar de generar más nivel de conciencia, pero también una política pública para todos y todas. Así Gracias. que un Gracias. abrazo. Te pasaste. Ah, ya. Ok. Ya, que estoy hablando solo. Que cuando yo me vea como que estoy hablando solo, es que me está hablando Chris, ¿ya? Yo no sé. Chris, tengo que hablar. Ya, gracias. Entonces, no, básicamente ir finalizando, ¿le gustó el programa? A mí me encantó. Así que vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro la próxima semana, el sábado. No este sábado, sino que el siguiente. Ya que va a venir el siguiente programa y que vamos a estar con César Rodríguez, que es de Vitachi, ya que son víctimas de la talidomida en Chile. Ya, si quieres saber más al respecto, ve al próximo programa y va a conocer mucho sobre otras condiciones, otras situaciones y vamos a analizar también cuáles son sus necesidades de apoyo, tal como lo vimos el día de hoy. Así que un gustazo estar con ustedes, a mí me encantó, lo pasé súper bien, así que eso, adiós, chao.